Estoy aburrida de esta materia. O sea, ¿hiciste la tarea? No. No, marica, o sea, esos temas no los entiendo, pero nada. Así que la cancelo. No, marica, no entiendo absolutamente nada de no sé para qué sirve esta vaina de hermenéutica jurídica, esa vaina de las escuelas y los métodos de interpretación, eso no entiendo nada. ¿Y si cancelamos? Mejor entremos. Bueno muchachos, pues siguiendo la clase, lo que vamos a hacer ahora, no vamos a poder ver la clase completa, entonces solamente les voy a asignar el trabajo que tenemos para la próxima semana. Bueno, entonces en esta parte les voy a agradecer que se hagan en grupos y estos dos temas que están aquí ya se los voy a asignar, pero primero pues vamos organizándonos en grupos y ya les asigno el tema a cada uno de ustedes. No, otra vez hacer trabajo de ese hueso. Ay, sí, qué pereza, y ahora se nos van a acumular todos los parciales. Bueno, como sabemos, el fin de la materia, la hermenéutica, la norma, interpretar, buscar ese sentido. Como vimos, estamos viendo sobre las fuentes modernas y esto les va a corresponder a ustedes. Esta vez, esta parte, ustedes van a buscar estas escuelas que hay. Entonces, hoy lo que vamos a asignar estos grupos y cada escuela a cada uno de ustedes. Bueno, empecemos a hacer ese trabajo ya, porque ese profesor tú sabes cómo es de canso. Ajá, pero entonces recuerden que mañana nos encontramos para ir a la finca. Sí, lo que tú digas. Ujú. Ey, el trabajo de hermenéutica. Ey, préstenme atención, el trabajo de hermenéutica. Yo ¿Ya investigué ya ¿Qué investigaron? sobre las fuentes reales. ¿Y qué más? ¿Tienen, más o menos saben qué es? Sí, yo más ¿Qué- o menos. ¿Qué es? Pues las fuentes reales son fenómenos naturales o sociales que dan origen a la norma jurídica y determinan el contenido de la misma. Espérate, ¿cómo así? O sea, yo investigué otra cosa, pero ¿eso en qué consiste? Organicemos mejor las ideas, marica. Oye, sí, sabes, eso recibe el nombre de la libre investigación científica y se encarga de investigar libremente la norma, no solamente basándose en un solo principio. O sea, es como que no se encarga de decir exactamente lo que dice la ley, sino que se pues, busca otros métodos para interpretarla. ¿Sí me entiendes? Sí, yo investigué que los jueces y los legisladores son los principales intérpretes porque estos, al momento de resolver un caso en específico, pueden hacer determinaciones injustas. Pelaya, miren la hora que es, tenemos que ir a clase. Ay, bueno, sí, entonces nos reunimos donde Isa. En mi casa no. Bueno, Entonces en la, reunimos en la casa de Tatiana. Tatiana. Bueno, Tocó. sí, a las 5. Bueno, vamos. Bueno muchachos, ya llegó el día de la sustentación de lo que planteé la semana pasada. ¿Cómo le fue con la escuela? Bien, profe. ¿Seguro? ¿Ese es bien, profe? Sí, bien. ¿Qué dice Dalia? Bien. Bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema enseguida, para salir de eso. ¿Vale? Bueno, Pelaya, ya sabes, tenemos que participar. Y ya nos reunimos para lo del tema. Bueno muchachas, la idea es que el tema quede bien claro, bien especificado, entonces pues yo les voy a dar una ayuda que será el concepto y el objeto como tal. Entonces yo les explico y ustedes me van complementando y ahí veré si investigaron o no, que me lo hicieron bien, ¿verdad? Entonces quedamos así, pues yo les voy explicando y bueno, empecemos. Iniciamos entonces con el contexto histórico y empezamos a hablar de que la historia de la escuela científica comprende dos fases. La primera va desde 1819 a 1831, cuando se pusieron algunos de sus principios por Atanasio Jordan. Y hablamos de la segunda, que comienza en 1899,
con la publicación de la magistral obra del jurista francés Francois Jenny, la cual lleva por título Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo. Pero ¿quién es este jurista? ¿Quién es este francés Francois Jenny? Pues él fue profesor de Derecho en la Universidad de Nancy, que introdujo la noción de investigación científica libre a la investigación científica libre en la interpretación de la ley positiva. Pues cuando le estudiamos a él, vemos que, según este jurista, la finalidad de la interpretación de la ley escrita es básicamente descubrir el pensamiento del legislador. Ahora, empezando a hablar a fondo de esta escuela, vemos que Jenny aboga por un método jurídico muy distinto al tradicional. Este método es el de la libre investigación científica, buscando el criterio de interpretación de las normas a través de la naturaleza de las cosas, como elemento ajeno hasta ese momento al ordenamiento jurídico. También mencionamos, cuando estudiamos esta escuela, que la libre investigación científica es una investigación dirigida a determinar el principio que anima al orden jurídico en su consideración global. Repito, a determinar el principio que anima al orden jurídico en su consideración global. Es decir, que va reconociendo las limitaciones que la ley tiene y la necesidad de ir más allá de la mera letra del texto jurídico, es decir, de lo escrito. Por lo tanto, se está realizando una apelación a la idea de valor. Dicho movimiento, pues hay que ser precisos en esto. Este movimiento no rechaza la ley como primera fuente, pero sí la considera muchas veces insuficiente, puesto que es necesario adaptar la norma jurídica a los vaivenes de la realidad social. Pues todos sabemos aquí que son muchas las circunstancias que se pueden presentar en el ámbito del derecho. Entonces, como decía, la norma jurídica como tal se adapta a los vaivenes de la realidad social, desechando el valor de la certeza de la ley en la búsqueda de la flexibilidad de la misma. Sin embargo, en ciertos casos y materias, la certeza jurídica que proporciona la ley constituye un bien en sí mismo, es decir, es la que realmente se está aplicando de manera correcta. Por tanto, podemos hablar de manera general de que la utilización del método de la libre investigación científica es un ejemplo emblemático de identificación del elemento valorativo en el ámbito de la interpretación y aplicación del derecho, que no olvida el valor jurídico que representa la certeza en el ámbito del derecho, aunque se trate ciertamente de un valor de naturaleza distinta al valor de la justicia. Es decir, como vemos, no se olvida de ese valor jurídico, de la ley, de lo primero, de lo que está escrito. Entonces, en este orden de ideas, aunque el movimiento sea llamado libre, es porque no se somete a un control de una autoridad positiva, pero se basa en los elementos que la ciencia revela, siendo una llamada a la responsabilidad del juez. Ahora, haciendo mención pues de la otra escuela que vemos que anteceden de esta, si la escuela de la exégesis representaba la sublimación del texto de la ley como criterio exclusivo para la determinación de la decisión jurídica, la teoría de la libre investigación científica representa el reconocimiento expreso, oigan bien, el reconocimiento expreso de las limitaciones de la ley y de la necesidad de ir más allá de los textos legislativos, en la búsqueda del principio jurídico aplicable al problema que se presenta ante el órgano judicial. Lo que mencionábamos ahora, es decir, es una apelación a la idea del valor que el intérprete del derecho no puede encontrar siempre en los textos legales, que, sin embargo, no puede descuidar en su afán de dictar decisiones jurídicas que pueden considerarse correctas. Entonces, resumiendo, vemos que la libre investigación científica en el sistema jurídico, en la parte del derecho,
da esa facultad de interpretar la norma, de tener otras formas que no solo sea lo que está positivizado o escrito. Bueno, después de este concepto y de todo lo que le he contado sobre esta historia, ahora sobre qué se basa en la escuela, además de que ya sabemos de que lo que busca es interpretar la ley, no simplemente abstracta, sino que busca otras formas. Pero ¿cuáles son esas formas? A ver, Verónica. Bueno, profe, esta escuela también se basa en las distintas fuentes, iniciando con las fuentes del derecho de manera interna o de manera formal. Primeramente encontramos la ley. La ley básicamente se encarga de emitir mandatos que son emitidos por, valga la redundancia, por el órgano constitucional del Estado, lo cual va a consistir en que pues, estas leyes van a ser acotadas por toda la sociedad. Profe, mire, también averigüé que también está la costumbre y la tradición. La costumbre establece que pues, básicamente esta es una repetición de actos constantes que se van dando a lo largo de la vida en una sociedad, la cual la comunidad la va cogiendo como actos repetitivos para aplicarlas pues, en distintos ámbitos, en este caso en el ámbito jurídico. También está la tradición, que pues, no se puede confundir con la costumbre, puesto que esta habla de, pues encierra más que todo las costumbres y tradiciones que al pasar la sociedad las va pues adoptando para llevarlas y aplicarlas en el campo jurídico. Ya, básicamente eso es con lo que se inicia este tema. Yo investigué las fuentes externas o no formales y esta dice que comprende elementos subjetivos que se conocen por la libre investigación científica y que funciona sobre dos elementos, uno subjetivo y uno racional. El subjetivo surge de la naturaleza de las cosas y el racional son los principios relativos de la razón. Entonces, las fuentes formales son solo preceptos contenidos en la norma, es decir, el derecho mismo. Sus fuentes son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. La jurisprudencia en la antigüedad era el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto. Actualmente son el conjunto de sentencias dictadas por el juez. La doctrina es el conjunto de opiniones expresadas por los estudiosos del derecho y que normalmente se utiliza para dar fundamento a la interpretación utilizada de la norma. Y los principios generales del derecho se utiliza cuando al momento de dar solución a un caso, el juez no puede sustraer la solución de la norma. Sobre lo que son las fuentes reales y estas dicen que son fenómenos naturales o sociales que determinan el origen de la norma jurídica y el contenido de la misma. Es en este sentido que busca la forma de dar origen al derecho, así como también hacen uso de eventos que hacen necesaria la creación de las disposiciones del derecho. También encontré unos ejemplos sobre las fuentes reales. En primer lugar están los criterios de la investigación científica, también está el principio de la autonomía de la voluntad, está el equilibrio o armonización de los intereses públicos opuestos y el orden e interés público. Bueno, profesor, por mi parte yo también estoy investigando y pues como esto es un complemento de la parte exegética y de la parte histórica, yo encontré que pues está lo que se llama la ratio legis y la vocatio legis. En su caso, pues la ratio legis vendría siendo pues la intención o el espíritu que tiene la ley como propósito por el cual se expidió o por el cual salió. Y la vocatio legis pues ya vendría siendo pues la parte en la que se busca y se contextualiza su contenido por el cual ésta se expidió. También por otra parte encontré unos postulados, 5 postulados. Estos postulados, el primero habla de el análisis de las reglas del derecho, que el primero dice que debe consistir pues en poder identificar la sustancia de la forma, es decir, qué conlleva o qué lleva
a la norma, a las normas reales y determina las formas formales, las fuentes formales. Bueno, profe, yo también encontré algo que dice que el elemento experimental de las reglas del derecho consiste en dos aspectos, que estos son las aspiraciones del medio social y el segundo nos habla de los datos y las amenazas del hombre. También nos habla del elemento social, racional generador de las fuentes del derecho y este regula los elementos experimentales de las reglas del derecho. El profe también nos indica la diferencia que hay entre las fuentes reales y las fuentes formales, que las reales nos habla más de la técnica y las formales habla en el medio en el cual se elaboran estas. Este postulado complementa la parte que dijo mi compañera Tatiana. Bueno, pues veo que hicieron una buena labor, investigando bien, tratando los puntos de qué se trata la escuela. Como lo había mencionado yo también, José Torpeñi, que fue una persona muy importante en esta escuela, como tal, cómo esta sigue después de la histórica. Y pues bueno, no, estoy contento con la actividad y pues estudié bien el tema porque saben que entra en el próximo parcial. Entonces, pues bueno, ya se acaba la clase y pues nos vemos en la próxima clase.